¿Qué es el rapto? Es una acción por la cual se retiene a una o a varias personas por medio forzoso, por intimidación, engaño o extorsión, o bien sea con la intención de menoscabar su integridad. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿O qué es un arrebatamiento? Es cuando se obtiene por la fuerza y sorpresivamente algún objeto de la mano de alguien, y en el caso del tema siguiente es cuando el Señor mismo tomará a su iglesia de manera súbita y o de sorpresiva acción para guardarla o esconderla o protegerla. Saludos. Dios les bendiga a todo youtubiente de este espacio, escudriñando a cada paso. Tendremos en esta ocasión el tema del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Algunos rechazan rotundamente el término rapto y sostienen mejor el término arrebatamiento, pero es como usted le quiera llamar. Los términos usados no marcan ninguna diferencia, sea rapto o sea arrebatamiento. Este acontecimiento inminente sucederá de una o de otra manera, con el término que sea, con el término que usted le quiera llamar. Este acontecimiento será previo a la segunda venida literal de Cristo a la tierra. Quiero decir que la segunda venida se producirá en dos fases. La primera se producirá con el tema que estamos tratando en este momento, conocido como el rapto o arrebatamiento. En este evento el Señor no llegará a la tierra, sino que se encontrará con la iglesia en las alturas de las nubes, tal y como dice el texto en Hechos capítulo 1, versículos Hechos del 1 al 3. Hechos capítulo 1 del 9 al 11. Y dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas palabras, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En este texto, dos ángeles se le aparecen a los apóstoles para consolarle. Consolarle porque obviamente quedaba muy triste al ver la partida de Jesús al cielo. Y a la vez les aseguraban que ese Jesús va a volver así como ellos los habían visto partir, y que en las alturas de las nubes se encontrará con su iglesia. Una nube le recibió cuando se iba y las nubes le recibirán cuando vuelva. La segunda fase se producirá posteriormente, unos años después de este acontecimiento primero. Uno de los textos describe esa fase, está en Apocalipsis capítulo 19 del verso 11 en adelante, donde habla del jinete del caballo blanco, cual nombre es fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Pero esta vez vamos a tratar la primera fase, y para ello vamos a tomar el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hay ciertas creencias religiosas y algunas doctrinas protestantes también que creen y esperan el acontecimiento inminente de la segunda venida de Cristo a la tierra, pero no creen en el rapto o arrebatamiento. No creen que se producirá una venida previa
solo están basados en la venida literal de Jesucristo a la tierra a implantar su reino milenario. Pero lo que estamos tratando hoy, la Biblia misma nos enseña que el Señor vendrá en dos fases. Y estamos tratando la primera, que se llama el arrebatamiento o el rapto de su iglesia. Acontecimiento señalado muy claro por la Biblia en este tema de hoy. El contexto del texto leído nos indica que los creyentes de Tesalónica estaban preocupados por sus parientes creyentes que habían muerto. Este contexto de los versos 13 al 15 de este mismo capítulo dice Pablo diciéndole a estos hermanos de Tesalónica, cuando le escribe esta carta, él le dice, continuando con el resto del texto de la carta, que dice, tampoco queremos, aparte de otras cosas que le estaba hablando, él les dice, tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que murieron, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, no queremos, hermanos, que ustedes desconozcan lo que va a pasar con los cristianos que ya murieron, con los cristianos familiares de ustedes que ya partieron con el Señor, que ya murieron, ¿verdad? La iglesia apostólica y primitiva tenía claro el asunto de la segunda venida de Cristo y lo estaban esperando, pero tenía la iglesia ciertas dudas acerca de cómo iba a ser este acontecimiento. Les preocupaba qué pasaría con los que ya no estaban vivos, o sea, los que ya habían partido con el Señor. El apóstol entonces se dirige a ellos dándole aliento de esperanza en cuanto a sus familiares y amigos que ya habían partido con el Señor. Él les dice, no estén tristes o no se preocupen como aquellos, como los no cristianos, que no tienen esperanza o tienen alguna falsa esperanza. Hoy día, los que más se acercan a una esperanza son los que tienen una esperanza falsa. Toda persona que se le muere un familiar o cualquier persona piensa que cuando muera va a ir al cielo. Otro, por ciertas creencias religiosas pero distorsionadas, piensan que van a tener una oportunidad de que después que mueran, cuando le hagan asuntos, cuando le hagan ciertas homilías y ciertas rezos y vamos a decir culto, para sacarlo del lugar que realmente no existe, pero sí existe para la religión que inventó estas cosas. Esos tienen una falsa esperanza. Esos son los que más se acercan a una esperanza, pero es falsa. Entonces el resto generaliza al creer de que todo el que muere parte con el Señor, y por eso siempre se oye, oh no, fulano está con papá Dios, o se fue con papá Dios. Entonces eso es lo que más se escucha cuando esa persona está engañado con una falsa esperanza, pero la Biblia dice otra cosa. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos aceptado a Jesucristo, como dice la Biblia, tenemos la esperanza de que al morir nos vamos a la presencia de Dios o al lugar de espera, como otras creencias dicen acerca del lugar después de morir. Unos dicen que no es a la presencia directa de Dios, otros dicen al lugar de descanso. Cualquiera que sea el lugar, no estando en el lugar de perdición o infierno, en cualquier lugar que estemos, sea un lugar de espera, sea un lugar de descanso, o sea en la misma presencia de Dios, como habla el apóstol Pablo, donde quiera está bien, porque Dios así lo ha establecido. El apóstol comienza diciéndoles a ellos que los que estén vivos no tendrán privilegio de ser arrebatados primero que los que murieron, que tampoco es una ventaja. De lo que él le quiere decir es que en el verso 15 dice, por lo cual
os decimos esto en palabra del Señor, o sea, el Señor dice esto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, que lo que estemos viviendo en ese momento, cuando venga el Señor por la iglesia, no nos vamos a adelantar o no vamos a ser levantados antes de los que ya están muertos. Los que murieron van a ser resucitados, y cuando estén aquí en la superficie de la tierra, cuando estén aquí ya, entonces nosotros junto con ellos vamos a ser levantados al cielo. Por eso Pablo en el verso 15 le aclara de que los que estemos vivos en ese momento no van a ser levantados primero y después los que murieron hace miles de años van a resucitar. No. Van a resucitar los que han muerto primero. Van a salir de la tumba, y cuando estén a nivel nuestro, en la superficie de la tierra, todos juntos vamos a ser levantados al cielo. Vamos a ser levantados en las nubes, y allí nos encontraremos con el Señor, según dice el texto leído, lo dice la palabra de Dios. Volviendo al texto, dice que el Señor mismo, el texto base de este tema, dice que el Señor mismo, versículo 16, con voz de mando. El Señor mismo quiere decir que Jesús personalmente se va a encargar de uno de los acontecimientos más importantes para Él, el de venir a buscar su propio cuerpo. Nadie más puede cargar su propio cuerpo que no sea la propia cabeza a la cual pertenece el cuerpo. Por eso Jesús tendrá ese privilegio de venir Él personalmente a buscar su cuerpo, a buscar su iglesia. Con voz de mando. Esta es una expresión militar. El militar tiene que tener voz de mando, y si no la tiene, naturalmente tiene que adoptarla o fabricarla cuando está en la academia estudiando o preparándose para ser militar. El soldado tiene que adquirir en su entrenamiento actitud militar, y más el de cierto rango debe tener voz de mando, voz de autoridad. Dice el siguiente término, voz de arcángel. Algunos entienden que Cristo viene con un arcángel, el cual tocará la trompeta. Es posible. El arcángel es una entidad de alta jerarquía, de las cuales puede haber en el cielo cientos, miles o millones, de los cuales la Biblia solo menciona unos 2, pero son más numerosos. Estas son entidades de poder y autoridad. Y en este caso el texto no obliga que tiene que tener participación un arcángel por el hecho de que diga voz de arcángel, no necesariamente, pero tampoco podemos negar de que no sea. Y con trompeta de Dios es el otro término. La trompeta o corneta es un instrumento musical, pero también es usado en otros propósitos, tanto en la mano del ejército militar para el llamamiento a sus tropas, como también en el ejército de Dios. Para ello veremos una pequeña referencia en cuanto al propósito de Dios en el libro de Número, capítulo 10. Número, capítulo 10. Vamos a ver una referencia en cuanto a dónde nace aquí en la tierra, donde se establece la trompeta o corneta o chofar. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, o sea, para llamar la atención, para hacer un llamado. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados en el oriente. Y cuando tocaren alarma de segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Afirma, tocarán para su partida, para sus partidas.
Pero para reunir la congregación tocarán más, tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatutos perpetuos por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ahí ha sido institucionalizada el toque de trompeta aquí en la tierra, en ese lugar. Fue ahí donde se institucionalizó ese toque. He dicho en otro mensaje que todo lo que hay aquí en la tierra, como instituciones gubernamentales, principalmente militar, etcétera, todo lo que hay es figura y sombra de lo celestial. Son réplica de lo que ya ha sido instituido en el cielo. Estos mismos instrumentos y procedimientos tienen su matriz ya establecido en los cielos, con sus códigos y coordenadas con los que se mueven y obedecen todas las entidades jerárquicas, todo el ejército de los cielos. Así son los movimientos en las esferas del mundo espiritual desde los cielos. Aunque podrá ser posible que el que porta la trompeta pueda que sea una entidad que no sea Cristo, puede ser un arcángel o un ángel, porque no es lo mismo. Pero lo que sí sé que una entidad trompetista será. Trompetista es aquel que está encargado de tocar la trompeta. Ese es su ministerio. En la milicia y donde quiera que esté este tipo de procedimiento. En el ejército militar, la corneta o trompeta es un instrumento muy importante porque es la voz de alarma de cualquier aviso o emergencia. Ya leímos ahí cuando se estableció allá en el Número, capítulo 10 que leímos. Es una alarma de cualquier aviso o emergencia que puede acontecer en un campamento militar. Hay diferentes ritmos o toque o floreo que se tocan. Son varios las diferencias, los diferentes toques que indican llamadas diferentes, indican anuncios diferentes. Todo soldado puede identificar cada uno de esos toques. Todos son diferentes lo uno del otro. Por ejemplo, en una fortaleza militar hay toque de trompeta para levantarse en la madrugada o en la mañana. El toque para el desayuno, para el almuerzo y para la cena son los mismos. Pero está el toque de comienzo de labores, el toque de llamada a una reunión de emergencia, el toque que avisa cuando se da libertad, el toque cuando al recinto se aproxima un militar de alta jerarquía o jefe grande. Por ejemplo, un general de brigada o brigadier tiene su toque de trompeta conocido. Un mayor general tiene un toque diferente. Un teniente general tiene un toque diferente. Estas son las jerarquías que llegan a un campamento, y cuando llega a una jerarquía o jefe grande, todo el mundo tiene que estar pendiente porque es una persona de jerarquía superior. Y además, clase alta que puedan llegar, otra clase de generales. Cada uno de estos tiene un toque diferente que todo el soldado lo escucha donde quiera que se encuentra, y en esos momentos conoce inmediatamente cuál fue el rango o autoridad o qué significa ese toque que escuchó en esos momentos. Cuando llega el comandante en jefe, que es el presidente de la nación, también tiene un toque o floreo diferente. Este orden ya existe hace mucho en el cielo. Esta voz de Cristo y este toque de trompeta o corneta no quiere decir exactamente que todo el mundo lo va a escuchar. Por más fuerte que sea, solo lo va a escuchar el que va a ser levantado solamente. Porque si no fuera así, entonces todo el mundo lo escucharía y se levantaría. Hubieran muerto que salieran, abrieran la tumba y saldrían para que lo levantasen, ¿no? Ya sería así. En un caso, si todo el mundo lo fuera a escuchar, entonces ya sería algo abierto a todo público.
El Señor descenderá del cielo, pero hasta las nubes. Los que a través de la historia cristiana han muerto, estos van a salir, y cuando salgan nosotros, los que estemos vivos, como dice la Escritura, en ese momento seremos levantados juntos con ellos, como dice la Escritura que leímos. Solamente los que hayan muerto siendo seguidores de Jesucristo. Así que el apóstol manda a que nos animemos unos a otros con estas palabras de esperanza. Algunos textos que respaldan este argumento del arrebatamiento. Debemos saber primeramente que con este acontecimiento del rapto o arrebatamiento se da el inicio a la última semana, que es la número 70, que habla el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro. Estamos actualmente en la semana 69 o el año 483 de los 490 años que equivalen a las 70 semanas proféticas que hay, y que hay un paréntesis desde la entrada de Jesús a Jerusalén o desde su muerte, como algunos sostienen, hasta el arrebatamiento. De ese momento hasta el arrebatamiento de la iglesia hay una semana. Fue detenido ese compás, ese reloj fue detenido para Dios tratar con nosotros, para Dios tratar con los gentiles. Es el tiempo de gracia. El conteo hacia los 490 años o 70 semanas fue detenido por Dios para dar paso al tiempo de nosotros, al tiempo de la gracia, al tiempo de la iglesia. Así que está detenido el tiempo que Dios traía, ese compás está detenido en 483 años de 490 que fue predicho en el libro de Daniel capítulo 9, y o 69 semanas de las 70, o sea que falta una semana, y esa semana se completará comenzando cuando el arrebatamiento sea producido. Ahí comienza de nuevo las manecillas del reloj de Dios a moverse de nuevo hasta completar una semana o 7 años, que habrá aquí 3 años y medio de implantación de ese gobierno mundial, 3 años y medio y 3 años y medio más de gran tribulación, que completan 7 semanas de año, que significan 7 años para completar la número 70. Solo falta una semana, y esta semana se le llama la semana profética, que significan, repito de nuevo, 7 años. Este paréntesis es de una semana o 7 años, que es lo que falta para la inminente venida literal y personal de Jesucristo a la tierra, a instalar su reino milenario allá en Israel. Este paréntesis fue solo para darle paso a la iglesia, vuelvo a repetir, luego continúa el conteo, pero solo implica a Israel. Podemos ver en una referencia acerca del rapto. En Juan 14:3, el Señor Jesucristo le dice a los discípulos: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy a ir y les voy a preparar lugar, y vendré otra vez y los voy a tomar, los voy a sujetar a ustedes, que son yo mismo, que son mi cuerpo mismo. La palabra tomar, sujetar o asegurar, para que no haya rejuego que pueda producir algún escape. Por eso rapto o arrebatamiento significa acción sorpresa, rápido, violento. Sé que ese término violento, violencia, puede causar discrepancia, pero eso es lo que expresa esta acción. Ese término es lo que significa. Rapto o arrebatamiento son acciones violentas, y eso es lo que se va a producir. Tomarme a mí mismo, dice el Señor Jesucristo. Tomarme a mí mismo. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si somos su iglesia, somos su cuerpo. La cabeza de la iglesia, la cual está en el cielo, vendrá de nuevo a tomar su cuerpo, y así su cuerpo estará siempre donde esté la cabeza. Primera de Corintios 15:51. En Primera de Corintios 15:51 dice:
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El verso 22 dice que en Adán todos morimos, acarreamos corrupción y muerte, pero en Cristo todos seremos vivificados e incorruptibles y glorificados en el momento de la transformación. Este es el proceso previo al arrebatamiento, a nuestra redención. En Apocalipsis 3:10 dice el Señor se dirige a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera, esa es la iglesia perfecta. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esta iglesia representa la iglesia de Cristo, la cual va a ser arrebatada. Indica que esta iglesia será guardada, protegida, escondida hasta que pase la hora de gran tribulación, hasta que pase la semana 70, igual como lo hizo el Señor, que guardó 8 personas en el diluvio. Ahora, la iglesia no tiene nada que ver con la semana 70. Esto es asunto de Dios e Israel. Hay muchas interpretaciones incorrectas en cuanto al lugar de la iglesia e Israel. La iglesia solo es un pequeño paréntesis. Esta última semana 70 para nosotros significa arrebatamiento, tribunal de Cristo en el cielo, fiestas de las bodas del Cordero, regreso de Cristo a la tierra y preparación para la inauguración del reino milenario. Bien, hermanos y amigos de este espacio, espero que le haya gustado el tema del rapto o arrebatamiento. El siguiente espacio será la continuación de este, que será la asunción al poder mundial del benefactor de la sociedad, el cual ascenderá al gobierno mundial inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Hasta el próximo. Dios les